Muy buenos días, tardes o noches, chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Es un privilegio poderles saludar. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de liderazgo juvenil, de Rafita, de Kenia, de Moni y de su servidor. Es un placer poder estar sirviéndoles a través de los medios virtuales. Vamos a continuar con nuestra serie de proverbios en el capítulo 7, por lo cual les pido me acompañen a hacer una oración. Bendito Padre y Dios que estás en el cielo. Te ruego, Señor, te imploro tu asistencia. Te pido que tú nos ayudes para poder grabar esta predicación, Señor. Que todo salga bien. Te pido que tú me des capacidad, que me des fuerza, que me des una mente ágil para poder retener, para poder hablar. Pero sobre todo que tu Espíritu esté conmigo, Dios. Quita toda palabra torpe, toda palabra que no provenga de tu corazón. A los chicos te ruego, Dios, dales un corazón entendido, un corazón humilde, que ellos puedan aprender, Dios, a escuchar tu palabra y ponerla por obra. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor. Sé conmigo y auxíliame porque necesito de tu ayuda. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como les decía antes de la oración, vamos a estar viendo el capítulo 7 de Proverbios. Si nos damos un chapuzón en el capítulo 7 de Proverbios, podremos ver que nuevamente Dios nos va a volver a hablar de tener cuidado con nuestra sexualidad. No creo que sea casualidad que Dios nos hable en 3 capítulos de lo mismo, desde diferentes ángulos, por supuesto, ya que el pecado sexual tristemente es uno de los más comunes y más peligrosos dentro de la iglesia, no solo en este momento, sino a lo largo de toda la historia. En el español, cuando queremos resaltar algún escrito, usamos los signos de admiración, en el caso del lenguaje escrito. Pero debemos de recordar que en el hebreo no hay signos de admiración. Y una de las formas literarias que usa el hebreo para poder resaltar algo es repetir una palabra, tema o frase, varias veces. Tenemos el ejemplo más conocido por todos cuando se dice que Dios es santo. Podemos leerlo en Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice así, hablando de los serafines: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pues aquí tenemos a Dios hablándonos 3 veces acerca de nuestra sexualidad. Entonces no es casualidad, no es algo que los autores dijeron, ay, quiero resaltar este tema específicamente. No, debemos recordar que Dios es el que está detrás de la inspiración de la Biblia y por tanto a él le importaba tocar este tema muy a fondo. Haciendo una pequeña remembranza podremos ver esto. En el capítulo 5, Dios nos habla de la mujer extraña, que sus palabras son como una espada de 2 filos y estar con ella es ser como un capitel. Espero que puedan ver la predicación anterior. El capitel es la pieza arquitectónica que une la base y el techo. Es lo que está en medio, lo que recibe toda la atención. Entonces Dios te dice, si te metes con la mujer extraña, vas a ser como ese capitel que lleva toda la presión. Aparte, Dios nos invita a deleitarnos con la mujer de nuestra juventud. Dios dice, no se deben derramar sus fuentes sobre las calles. Al contrario, toma a tu mujer, la mujer de tu juventud, y ahí deleítate. Ahí haz uso de toda tu sexualidad, de todos tus deseos. Hazlo con ella. ¿Por qué? Porque para eso lo dio Dios. Porque Dios es el creador del sexo. Nos pone la parte mala de llegar a la mujer extraña y nos enseña al mismo tiempo la manera correcta de ejercer nuestra sexualidad hablando dentro del matrimonio. En el capítulo 6, Dios nos habla que la mujer ramera caza el alma del varón, que la reduce a un bocado de pan por no guardar los mandamientos de Dios. Y tenemos el ejemplo ahí muy claro de Esaú y Jacob, cómo Esaú vende su primogenitura por un simple plato. Nosotros no tenemos que ser así. Y ojo, quiero volver a poner esta señal de alerta a todos los jóvenes y sobre todo a las señoritas. No estamos hablando aquí solamente porque diga mujer ramera de que la mujer es mala y el hombre va a ser la víctima. Muchas veces, y yo creo que actualmente en la mayoría de los casos, el hombre es el que seduce con las palabras a las señoritas y las señoritas caen. Entonces, chicas, por favor no se desenfoquen. También la palabra de Dios les está hablando a ustedes.
extraigamos el principio práctico de la palabra hacia nuestras vidas. El capítulo 6 también nos sigue mencionando que cuando uno se llega hacia la mujer extraña o la mujer adúltera, hay un tercero afectado. ¿Por qué? Porque esta mujer adúltera ya tiene un marido, y este joven que se allega con ella, obviamente no solamente está pecando contra esa mujer, sino está pecando contra su esposo. Entonces, hacemos la remembranza que nosotros, como solteros, bueno, ustedes, yo ya soy casado, pero ustedes como solteros, aunque ahorita ustedes digan, yo no tengo una esposa, yo no tengo un esposo, en un futuro lo van a tener. Y es importante que todas las decisiones que ustedes tomen, que todas las decisiones que ustedes piensen, estén enfocadas y tengan en el radar a su próxima pareja. ¿Por qué? Porque si no lo hacen así, en un futuro va a haber consecuencias. Deben de recordar que no solamente deben de vivir para ustedes, deben de vivir también para esa persona que en algún momento llegará a sus vidas. Bueno, en el capítulo 7 se nos habla del hombre falto de entendimiento y, por así decirlo, del modus operandi de la mujer extraña, cómo se atavía y seduce a este joven sin sabiduría. Entonces, sin más, vamos a comenzar con nuestro capítulo número 7. Dice la palabra de Dios así en el libro de Proverbios: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo, mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y aquí entonces nosotros podemos ver que otra vez Dios está utilizando el verbo shamar, que significa guardar y es rodear como con espinos. Dios nos dice otra vez, toma un cerco de espinos y guarda mis razones. También nos dice que atesoremos sus mandamientos. Aquí la palabra que utiliza para mandamiento es mitzvah, que normalmente quienes han estudiado un poquito de la cultura judía conocen los mitzvot, que son los mandamientos que los judíos memorizan. Entonces, Dios nos está pidiendo que también escondamos o acaparemos sus mandamientos. Cuando tú tienes algo valioso, cuando tú tienes algo que realmente te importa, normalmente, ¿qué es lo que haces? Lo escondes, lo guardas, lo pones en un lugar seguro de tal manera que no cualquiera lo pueda tomar. Si tú tienes algo valioso como una joya o tienes dinero en efectivo, el lugar más seguro que tú puedes tener para él puede ser un banco o una caja fuerte. Pero no lo vas a estar dejando a la intemperie para que cualquiera se lo lleve. Muchas veces nosotros, cuando no cuidamos la palabra del Señor, esta palabra es extraviada, es robada, es quitada de nosotros. Es nuestro deber el poder atesorarla, el poder esconderla para poderla obedecer. También Dios nos pide guardar su ley. Otra vez la palabra guardar es el cerco de espinos, pero aquí cuando usa la palabra ley se refiere a la Torá. Creo que la mayoría conocemos lo que es la Torá. Son los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Es un precepto o estatuto. Y también Dios nos dice que esa Torá, que esa ley de Dios, la guardemos como a la niña de nuestros ojos. Ahora, esto es bien importante. Me encanta este ejemplo que Dios pone. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo guardas las niñas de tus ojos? Es algo muy, muy, muy peculiar y hasta instintivo. Si tú estás aquí y alguien de repente quiere acercar su dedo a tu ojo, automáticamente, sin pensarlo, de manera casi yo diría robótica, tú cierras tu ojo y te alejas. ¿Por qué? Porque no quieres que nadie toque la niña de tus ojos. Es un instinto. Y Dios dice, a la ley que yo te he dado, protégela de esa manera, instintivamente. No permitas que nadie la toque. No permitas que nadie ponga su dedo ahí. ¿Por qué? Porque tiene que estar limpia, tiene que estar traslúcida para que puedas ver bien con los ojos espirituales. También nos pide que liguemos los mandamientos a nuestros dedos. Aquí la palabra ligar es casar, que significa atar o sujetar. Y cuando usa la palabra dedos me llamó mucho la atención, que es la palabra hebrea etzva, perdón. No soy experto en pronunciación de hebreo, pero el significado es el sentido de asir ansiosamente con los dedos.
Es decir, que tú tienes algo y tú lo agarras con tus dedos muy fuerte de tal manera que no te quieres soltar de ellos. Dios nos pide que así sujetemos sus mandamientos, que te agarres, que te aferres, que digas, esto es mío, me pertenece. Y por último, Dios nos pide que lo escribamos en la tabla de nuestro corazón. La palabra para escribir es katab, que es grabar o escribir, y la palabra corazón es corazón, voluntad o intelecto. Ahora, yo quisiera tomar la remembranza que usábamos en el libro, en el capítulo 3 de Proverbios. Dios nos pide que escribamos en la tabla del corazón. Y yo ponía este ejemplo. No sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de trabajar con un martillo y un cincel. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo y créeme que no es algo sencillo. Cuando tú tomas el cincel y tomas el martillo y empiezas a pegar fuertemente, llega un punto en que tus dedos se quedan trabados, se quedan así en la forma del cincel y del martillo. ¿Por qué? Por tanto golpe. Imagínate qué esfuerzo se requiere para grabar algo en una piedra. Pues Dios nos pide ese esfuerzo que tú requerirías para poder grabar algo en una piedra, utilízalo, pero para grabar mis mandamientos dentro de tu corazón. Esto no va a ser algo instantáneo, no va a ser algo rápido, no va a ser algo sencillo. Es un proceso continuo, es un proceso que lleva trabajo, esfuerzo, y hasta a veces puede ser doloroso. ¿Por qué? Porque al principio a nadie le gusta obedecer, sin embargo, esto va a traer un beneficio a nuestras vidas. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Dice Proverbios 4, di tú a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Entonces Dios nos está diciendo, en sentido figurado, que nos armemos de dos guardaespaldas, que llamemos a la sabiduría como hermana y a la inteligencia como parienta. Yo estuve pensando y estudiando y meditando y diciendo, Dios, pero ¿por qué dices que lo llamemos como hermana o como una parienta? Entonces me gustó mucho esta forma de interpretarlo. Yo en lo natural tengo un aspecto físico y ese aspecto físico es parecido al de mi padre y de mi madre. Yo tengo ciertas características de mi padre y ciertas características de mi madre. Me parezco a ellos. Entonces, si yo digo que la sabiduría es mi hermana y la inteligencia es mi parienta, mi apariencia, mi forma de ser, mi esencia tiene que ser muy parecida a la de la inteligencia y a la de la sabiduría. Yo no me imagino a la sabiduría haciendo cosas tontas, ni me imagino a la inteligencia siendo imprudente, ¿verdad? Ni cometiendo pecados, por poner un ejemplo, otra vez en sentido figurado. Entonces, si Dios me manda a llamar a la sabiduría y a la inteligencia, que son virtudes, como parientas, me está pidiendo a mí que yo tome la forma de, que me parezca hacia esas virtudes, y es donde yo tengo que trabajar con ello. Recordemos que este es un lenguaje poético, pero al final de cuentas Dios nos está diciendo, toma los rasgos, las características, la esencia de la sabiduría y de la inteligencia y confórmate a ellas. ¿Para qué? Para que sean como tus parientes. Digamos que esta es la introducción. Dios nos dice, guarda los mandamientos, guarda mi ley, guarda mis estatutos, de tal manera que esto te sea como un escudo. ¿Por qué? Porque te van a generar dos guardaespaldas. ¿Pero para qué? Para que te protejan de la mujer ajena. Vamos a continuar con nuestra lectura. Versículo 6 dice así, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Aquí me llama mucho la atención lo que la palabra de Dios dice. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y aquí cuando la palabra de Dios utiliza la palabra simple, en el hebreo es peti.
que significa tonto, así vulgarmente, tonto. Y también es decir, seducible. Y otra vez, quiero retomar este concepto, seducible. Cuando hablamos de la seducción, no quiero que luego piensen en un contexto sexual per se. Alguien seducible es alguien que puede ser manipulado fácilmente, alguien que puede ser convencido fácilmente. Y les decíamos, Dios nos llama a ser inseducibles. Que cuando venga este mundo, que cuando venga la forma de pensar del pecado, no cambiemos nuestras convicciones, ni cambiemos nuestra forma de pensar por lo que el mundo nos dice. Dios nos manda a llamar a que tengamos tan grabada su palabra en nuestro corazón como en una piedra, que cuando vengan y nos den nuevas instrucciones, nosotros no hagamos caso de ellas, que seamos inseducibles. Pero aquí Salomón está diciendo, yo vi a alguien simple, a alguien tonto, a alguien que lo cambian de opinión muy fácilmente. No tenemos que ser así. Nosotros somos llamados a permanecer siempre en la verdad, a permanecer en la palabra de Dios. Pero tristemente, este relato se puede aplicar muchas veces a algunos jóvenes o tal vez a muchas personas. ¿Por qué? Porque conocen los mandamientos, conocen la palabra de Dios, pero cambian de opinión inmediatamente. Yo quiero tocar un punto muy sencillo, pero muy trillado, pero tan común y tan obvio a la vez. El yugo desigual. Dios te dice, no te unas en yugo desigual, sigue permaneciendo en la fe, espera en el Señor. ¿Y qué hace uno como joven normalmente? Es que este chico me gusta, es que esta chica me gusta. Fácilmente cambiamos de opinión. Fuimos seducidos a corromper, a traspasar el mandato que Dios nos dio. Y esto no debe de ser así. Dios nos dice, no seamos simples. Recordemos, Proverbio es muy práctico, muy práctico. Si llega alguien que te dice, quiero tener una relación sentimental contigo, y sabes que de entrada él no es cristiano, no tienes que pensar nada. No tienes que buscar una interpretación, no tienes que irte al griego, al hebreo, esperar una visión, no. Tú tienes que obedecer lo que dice la Biblia claramente, y claramente te dice, no te unas en yugo desigual. Este hombre era simple, y por ser simple, cayó rápidamente en las consecuencias. Ahora, otro punto que yo quiero resaltar es que él voluntariamente va al encuentro de la mujer extraña. Revísalo nuevamente en el versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Este joven no iba caminando al azar, él no iba, pues voy a ver qué me encuentro, voy a ir a tomar un café, voy a ir a comprar un pan, no. Él claramente ya tenía un destino trazado, él estaba buscando la casa de ella. Entonces, este joven no es una víctima, perdón, es víctima de su ignorancia, pero él voluntariamente está caminando hacia esta mujer extraña. Él va en busca de su casa, él va en busca de ella, y tristemente va a encontrarla. Muchas veces nosotros caemos en pecados. ¿Por qué? Porque buscamos que nuestros pies tomen la dirección del pecado. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Huye pues de las pasiones juveniles. Este joven está haciendo todo lo contrario. Él está corriendo, él está caminando hacia las pasiones juveniles. Recuerden, a veces corriendo se gana. No todas las batallas se ganan enfrentándolas. Huyendo también se obtiene victoria. Y se los ha comentado muchas veces. Dios nos pide que resistamos al diablo muchas veces. Pero cuando habla de las pasiones juveniles, cuando habla del pecado sexual, Dios nos dice, huye, corre, aléjate de él. Este joven es víctima, pero es víctima de su propia ignorancia y de sus malos deseos, porque él está caminando hacia la perdición. Imaginemos que yo pudiera trazar un camino de aquí al sol y que pudiera andar en él. Si yo empiezo a caminar hacia el sol, obviamente me voy a quemar.
y no puedo culpar al sol por quemarme, porque esa es su naturaleza del sol. La culpa es mía por acercarme de más. Entonces ahí mucho cuidado, ver hacia dónde están enfocando nuestros pies y nuestros pensamientos. Versículo 10 dice así: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Se asió de él y le besó, y con semblante descarado le dijo. Hasta ahí voy a hacer una pausa. Quiero que veamos aquí las características de esta mujer. Dice que tiene un atavío de ramera, que es astuta de corazón, que es alborotadora, que es rencillosa y que sus pies no pueden estar en casa. Ojo, aquí ¿qué es lo que está diciendo Dios acerca de esta mujer? Esta mujer abiertamente y claramente es una mujer que tiene un corazón inclinado hacia el mal. Cuando dice atavío de ramera, está hablando que es una mujer que empieza a mostrar su cuerpo, que está haciéndolo con el fin de llamar la atención para que la vean. Ella se está vistiendo como una prostituta para que puedan ver su cuerpo y que a través de ver su cuerpo pueda cazar a los hombres. Y ojo, otra vez, esto no es exclusivo de las mujeres, ya también es exclusivo de los hombres. Digo, también ya es una cosa que los hombres hacen. Y ojo, no es que diga que esté mal que cuidemos nuestro cuerpo, tenemos que hacerlo, no está mal que invirtamos en vernos bien, no pasa nada, pero no caer en un exceso. Yo quiero preguntarles, señoritas y jóvenes, cuando ustedes toman un vestido, cuando ustedes toman un pantalón, una playera, ¿con qué motivación se visten? ¿Lo hacen con la motivación de solamente verse bien? ¿O lo hacen con las motivaciones de llamar la atención, de cautivar miradas? No recuerdo qué pastor menciona esto, pero dice que menciona que muchas veces se hace culpable al hombre que codicia a la mujer. Y está mal, porque ningún hombre debería de codiciar a la mujer independientemente de cómo ella se vista. Pero no cabe duda que Dios va a llamar a cuentas a todas las mujeres que se visten de una forma indecente, inmoral, y que por causa de el hombre cae. Ninguno de los dos va a ser exento de su culpa. Entonces, ¿cómo se visten? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué motivación hay dentro de nuestro corazón para poder tomar ciertas prendas? Y ojo, tenemos que ser muy cuidadosos, porque no tenemos cuerpos iguales, no tenemos estaturas iguales, somos diferentes y por eso no podemos decir un estándar estricto, ¿me entienden? Pero lo que dice Pedro, que el atavío de la mujer debe ser más el interno, no el exterior. Entonces, aquí esta mujer está claramente mostrando su cuerpo para llamar la atención. Y también el segundo atributo es que ella es astuta de corazón. Ella está maquilando en su mente lo que va a hacer. Ella dice, me voy a poner este vestido que se me ve de tal manera porque quiero obtener una reacción del hombre que sea tal cosa. Ella planifica cómo se viste, ella planifica sus pasos, sus palabras para obtener resultados. Alborotadora. Aquí cuando habla de que la mujer es alborotadora quiere decir que irrumpe, que hace mucho ruido, que quita la paz, que hace que la volteen a ver. Y esta mujer claramente se está vistiendo de una manera que quiere alborotar, que quiere llamar la atención. Rencillosa. Aquí cuando habla de rencilla se refiere a que ella no puede estar en paz, que no puede estar sujeta, que no puede estar bajo el orden, en este caso, de su marido. Esa es la palabra que se traduce, no puede estar en orden. Y es curioso, ¿por qué? Porque todo esto que hace esta mujer lo hace por rencilla, lo hace porque no quiere estar en paz, porque no quiere estar sujeta. Y lo último dice, sus pies no pueden estar en casa. Esta palabra es muy muy interesante. No solamente se refiere a que ella no puede quedarse físicamente en su casa y que le gusta estar saliendo. No es eso lo que está queriendo decir primariamente. Espero que recuerden lo que significa un eufemismo. Para los que no, vamos a mencionarlo.
Un eufemismo es una forma literaria en la cual yo uso una palabra para quitar la gravedad de un significado. Por ejemplo, ahorita está muy de moda el aborto, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de usar aborto no usamos asesinato? Porque aborto no se oye tan feo, ¿verdad? Pero si decimos asesinato, sí se oye muy fuerte. Entonces, ese es un eufemismo. Un ejemplo en la Biblia lo tenemos cuando Moisés sube a recibir la ley de Dios, Josué lo está esperando, y Josué le dice a Moisés, escucha un alarido de guerra. Y ahí está hablando de que hubo un desenfreno sexual. No solamente era una fiesta de que estaban adorando al ídolo, había un desenfreno del tipo sexual, pero no, la palabra es más suave. Aquí cuando habla de que sus pies no pueden estar en casa, es la palabra hebrea reguel, que significa pie primariamente, pero por la implicación del eufemismo se refiere a las partes pudendas o privadas. Es decir, se refiere a los órganos sexuales, en pocas palabras. Y tenemos un ejemplo con Saúl, cuando dice que Saúl estaba persiguiendo a David y que él entró dentro de una cueva, dice que él entró a cubrir sus pies. No es que él entrara a descansar, él entró a hacer las necesidades fisiológicas. Pero cuando dice cubrir los pies está hablando, obviamente las necesidades fisiológicas pues se hacen mayormente con los órganos sexuales. Entonces, para que no diga esa palabra, usa el eufemismo y dice cubrir sus pies. Aquí cuando dice que sus pies no pueden estar en casa, se puede interpretar como que el deseo de sus órganos sexuales, su líbido, su lascivia no permite que ella esté en casa, sino que va a buscar personas para poder satisfacer ese líbido. Entonces, veamos qué características tiene esta mujer. Es alguien que está siendo dominada por sus deseos sexuales. Y repito, esto no solamente aplica para mujeres, los hombres, creo que hoy en la actualidad somos los que más tenemos ese problema, ¿no? Continuando con la lectura, dice así en el 14. En el 13 nos quedamos que decía, y le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recámaras con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Aquí hay dos posturas para poder tener esta interpretación del versículo 14 y 15, donde dice, sacrificio de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. La primera interpretación es que esta mujer acababa de terminar su ciclo menstrual y según la ley de Moisés, cualquier mujer que hubiera tenido flujo de sangre tenía que ofrecer un sacrificio por su impureza y poder volver a ser pura. Pero en este caso, si esa fuera la interpretación, esta mujer fue a ofrecer un sacrificio por su inmundicia, por la menstruación, pero de manera hipócrita. ¿Por qué? Porque ella pretende estar bien con Dios, pero al mismo tiempo está buscando cometer adulterio. Entonces no tiene sentido que exteriormente tú quieras cumplir con una regla ceremonial, pero que internamente tú quieras adulterar. La segunda interpretación es que esta mujer, cuando dice sacrificio de paz había prometido y hoy he pagado mis votos, es que es una mujer no solamente adúltera, sino idólatra, que va y ofrece sacrificios a ídolos extraños. Normalmente, ¿qué pasaba con los sacrificios? Y tú ofreces un animal, este animal era sacrificado, se cocía la carne y parte de esa carne te era regresada. Tú después de eso podías comer esa carne y compartirla con tus compañeros, con tus amigos. Y esta mujer no solamente es adúltera, sino es idólatra, va y ofrece sacrificios a un dios extraño, obtiene esa carne
y va y se la ofrece a este joven insensato. Y no solamente le está diciendo, hey, ven, acuéstate conmigo, sino también adora a otro Dios conmigo. Esas son las dos interpretaciones. Hay muy buenas posturas de la primera y de la segunda. No quiero ser dogmático en esa parte, pero sí quiero aclarar que cualquiera de las dos está mal, porque por un lado tienes a alguien que es religioso por fuera, pero hipócrita por dentro, y por el otro lado tienes a alguien no solamente desenfrenado en la área sexual, sino también que es alguien idólatra y que busca dioses ajenos. Versículo 16. Quiero que veamos que a partir de aquí empiezan las tácticas de la mujer adúltera, de corazón adúltero. Y quiero tocar esos 3 puntos. Dice, empieza a jugar con su mente. Ella empieza a crear una atmósfera en donde le empieza a describir cómo está su casa, cómo va a ser, cómo ha adornado, qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder las cosas. Dice así, he adornado mi cama con colchas, recámaras con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Fíjate, ella ya le está diciendo, yo ya tengo todo preparado. Por eso puse esta imagen aquí de una cama con pétalos. ¿Por qué? Porque ella está creando una atmósfera romántica. Pero fíjate, eso es bien importante. Jamás debemos de romantizar el pecado. Jamás debemos de hacer que parezca bonito. Ella está diciendo, mira, ven, acuéstate conmigo, ya puse perfume, puse una colcha especial, puse cordones de Egipto, puse aloe, mirra, muchas esencias, te va a gustar. Ella empieza a jugar con su mente, le empieza a describir cosas de tal manera que él se ha incitado hacia el mal. Y recuerden, la batalla principal de todo cristiano está en la mente. La batalla principal está en nuestros pensamientos. Si nosotros perdemos en los pensamientos, vamos a concebir el pecado. Si nosotros resistimos en la mente, es muy poco probable que cometamos el pecado. Fíjate que ella también le ofrece un placer a cambio de nada, entre comillas. Ella le dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano y hasta el día señalado volverá en su casa. Ve qué descarada era esta mujer. Por eso dice en los versículos anteriores que ella le habla con un semblante descarado y lo besa. ¿Por qué? Porque ella le está diciendo, ven, no hay problema, no solo ya adorné la casa, ya adorné la cama, la perfumé, es más, no está el marido, él se fue lejos y como es un hombre de negocios se llevó la bolsa, y como sé que se llevó la bolsa para hacer negocios, no va a regresar hasta cierto tiempo. Entonces tenemos bastante tiempo para deleitarnos, para poder hacer todo lo que querramos hacer y disfrutar mutuamente. Ella le está ofreciendo un placer, entre comillas, y él está a punto de caer. Por último, ella enciende la lujuria del joven necio. Aquí quiero resaltar lo que Jesucristo dice en Mateo 5:28, cuando está hablando del adulterio. Dice así, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ella está pretendiendo incitar a la lujuria de este joven simple. Y recuerden que como es un joven simple, como es un joven seducible, él cayó. Él no tenía ninguna fortaleza en su mente que pudiera contrarrestar. Y por eso es importante que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que venga una tentación, cada vez que venga un pecado, cada vez que venga algo a llamarnos a pecar, podemos tener y pelear con la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien viene y te habla de que, oye, vamos a robar algo, vamos a hacer algo, pues entonces ahí tenemos que podemos decir, no, la palabra de Dios dice, no robarás. O si alguien te incita a hacer, no sé, a hablar mal contra tu prójimo para obtener un beneficio, tienes el mandamiento que dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Asimismo, si alguien, una mujer o un hombre viene y te dice, cometamos algún tipo de relación
que no sea lícita, tú tienes que tener la palabra de Dios para poder luchar y derribar, alejar ese argumento que viene del diablo y apagarlo. Si alguien viene y te llega a incitar en la parte sexual, tú tienes que decir, no, porque la palabra de Dios dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no podemos unir el cuerpo de Cristo con el cuerpo de una ramera. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo voy y me uno con una ramera, es como si yo estuviera tomando el cuerpo de Cristo y lo usara para eso. No puedo hacerlo, pero tenemos que tener aquí en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios para poder luchar. Este punto lo he llamado el trágico final. Proverbios 7:21 dice así: lo rindió con la suavidad de sus palabras. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero, y como necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura en la red, y que no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Digo, yo creo que ninguno de nosotros le gusta ser castigado. Yo creo que ninguno de nosotros nos guste recibir el mal. Y si supiéramos que nos van a hacer algo malo, pues obviamente pues tratamos de evitar las cosas, ¿no? Pero muchas veces la gente es muy necia. Por ejemplo, ahorita con el caso del COVID-19, ¿no? Se nos está diciendo, por favor no salgan, y mucha gente está yendo de vacaciones. O muchas veces sabemos que si nosotros cometemos algún pecado va a haber una consecuencia. Pero date cuenta que este hombre está yendo voluntariamente hacia el castigo, está yendo voluntariamente hacia su muerte. Sé que tal vez esta imagen puede parecer un poco fuerte, es un buey degollado, muerto, y acá tenemos a un ave una gaviota para ser exacto, atravesado por una lanza. Entonces Dios dice que literal, ese es el destino de esta persona. De hecho, me llama mucho la atención cómo Dios hace un juego de palabras al parecer contradictorias, porque primero lo rinde con palabras, derriba sus argumentos, quita toda oposición que pudiera tener en su corazón y después lo obliga. ¿Te das cuenta que estos verbos son contradictorios? Rendir y obligar. Sin embargo, esta mujer tiene la capacidad de hacer ambas cosas. ¿Por qué? Porque primero lo empieza a seducir con palabras, le empieza a mencionar cosas, empieza a jugar con su mente, empieza a tratar de que este hombre imagine más allá de lo que deba y que adultere en su corazón. Y una vez que adultera en su corazón, ya es muy fácil que él pueda cometer el acto. Una vez que ya no hay ningún temor de Dios en su corazón, que ya no hay ningún mandamiento que esté presente en su mente, este hombre ya es una presa fácil. Y una vez que este hombre ya está desarmado, que ya no tiene ningún argumento para poder honrar a Dios, dice que lo obliga con la salamería. La salamería es una demostración de cariño exagerada y a veces empalagosa, generalmente para conseguir algo. Y creo que, yo no tengo hijas, pero me ha tocado ver esa escena que cuando tú tienes a una niña con su papá, el papá puede ser muy rudo con la esposa y decirle, no, esto no se hace. Pero llega la niñita y, ay, papito, esto, aquello, y lo abraza y lo besa y se le cuelga en el cuello y el corazón del papá se derrite. Y pues, pum, hace lo que la niña quiere. ¿Por qué? Porque es su adoración. Algo muy similar está haciendo esta mujer. Primero derriba sus argumentos y una vez que este hombre ya no tiene argumentos, lo empieza a halagar, lo empieza a alabar, lo empieza a empalagar de tal manera que cometa y que haga lo que ella quiere. Lo está obligando porque ya tiene en su poder su voluntad, ya tiene su corazón en su mano y ella puede hacer con ese corazón lo que ella quiera. Entonces ve cómo se queda este hombre literal sin corazón, sin voluntad a causa de esta mujer. Por último tenemos los consejos finales. Dice Proverbios 7:24: ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conducen a las cámaras de la muerte. Que cuando habla de
Estar atentos, creo que espero que lo recordemos, es levantar las orejas para poner atención. Dios nos pide que pongamos atención a esto. Y quiero terminar con estos tres breves ejemplos. Tenemos a Sansón, tenemos a David y tenemos a Salomón, los cuales pues, eran hombres muy fuertes, muy importantes, muy sabios, y al final de cuentas terminaron siendo arrastrados por mujeres. Quiero que me acompañes, por ejemplo, a Jueces 16:16, dice así, hablando de Sansón y Dalila. Aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo delante de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trajeron en su mano dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Te das cuenta cómo, por eso dice Proverbios que esta mujer ramera ha hecho caer incluso a los más fuertes? Sansón era un hombre muy, muy, muy fuerte. Fue capaz de matar a un león con sus propias manos. Fue capaz de cargar las puertas de una ciudad bajo sus hombros. Y sin embargo, cuando llegó una mujer que le empezó a hablar, que lo empezó a manipular, él le descubrió la fuerza de su secreto. ¿Cuál fue el trágico final? Pues Sansón perdió sus ojos y a la postrer su vida. ¿Por qué? Porque cuando le cortaron el pelo, le sacaron los ojos para que ya no fuera un peligro. Y lo usaban de diversión. Entonces, ¿qué sucedió? Ya después Dios se apiadó de él y él pudo tomar venganza de sus enemigos. Pero qué necesidad. ¿Qué más podría haber hecho Sansón por el pueblo de Dios? Sin embargo, su debilidad siempre fueron las mujeres. Su debilidad siempre fue el llegarse a prostitutas, porque no solamente se llegó a Dalila, se llegó a prostitutas, dice Jueces en los capítulos anteriores. Entonces, no nos creamos tan fuertes. El segundo ejemplo es David. Segunda de Samuel 11, en el capítulo 1 dice así, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. ¿Te das cuenta? David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que había construido, el que había juntado para el templo, el que había hecho muchas cosas, de repente, por ver a una mujer, cayó. Él, date cuenta, la codició en su corazón, lo que dice Jesucristo, y ya después lo llevó al acto. Y no solamente quiero hablar aquí de que David tuvo la culpa, también tuvo la culpa Betsabé. ¿Qué mujer en su sano juicio prudente se pone a bañarse a plena luz del día donde te puedan ver? Sin duda, Betsabé ahí tenía un corazón no muy recto delante de Dios, porque pues creo que a ninguno nos gusta bañarnos al aire libre y que todos nos vean, ¿no? Sin embargo, ella lo hacía. ¿Y por qué lo hacía así? ¿Qué estaba en su corazón? ¿Por qué no tener la prudencia de bañarse adentro? Sin embargo, David estuvo muy mal. Él simplemente pudo haber hecho, cuando estaba ahí, sin salir a la guerra, voltear su mirada hacia otro lado. Dice el Lutero, yo no puedo evitar que un pájaro pase por mi cabeza, pero sí puedo evitar que un pájaro haga nido en mi cabeza. Muchas veces en este aspecto, en cuanto al control de nuestra mirada, pues a veces no podemos evitar ver algo, ¿no?
pero sí podemos evitar la segunda mirada. Ahí es donde está el, el, el secreto, ¿no? David, pues sí, pudo haber visto a Betsabé y de repente decir, oh, pues me meto a mi cámara, voy al establo, voy a orar, voy a comer, voy a hacer cualquier otra cosa, pero David decidió quedarse ahí y preguntar por su nombre. Y cuando él preguntó por su nombre, le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías. Él lo podría haber dicho, bueno, pues ya está casada, ni modo. Pero sin embargo, él decidió todavía ir más allá y llamarla para tener relaciones con ella. Entonces, David cayó por no tener cuidado de lo que veía. Las consecuencias para David todos lo sabemos. David perdió al hijo fruto de ese adulterio, y aparte tenemos que Dios le dijo que la espada no se iba a apartar de su casa. También tenemos que Absalón, cuando estaba persiguiendo a su padre David, él saca a todas las concubinas en la terraza real, en una tienda, y se acuesta con ellas. O sea, se metió con las mujeres de su padre. David tuvo esas consecuencias, ¿por qué? Por haber pecado en el área sexual con Betsabé. Por último, Salomón, Primera de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David su padre. Si seguimos leyendo Primera de Reyes 11, vemos que Dios se enoja porque Salomón empieza a ofrecer sacrificios a los dioses de todas sus esposas. Empieza a ofrecer sacrificios a Astaret, a Baal, a todo el ejército de los cielos. Y Dios se enoja con Salomón. Y fíjate, qué curioso es. Salomón es el que escribe este consejo. Y Salomón cayó en la trampa que él mismo preveyó. ¿Te das cuenta? Salomón le da consejos a su hijo, pero él no los obedece. Él cae presa también de las mujeres. Entonces, si al hombre conforme al corazón de Dios, si al hombre más fuerte, o de los más fuertes de la Biblia, y al hombre más sabio que ha habido sobre esta tierra, las mujeres lo pudieron hacer caer, no nos creamos intocables. No creamos que a nosotros no nos va a pasar. La consecuencia de Salomón fue que Dios le dijo que por causa de haber hecho eso, él ya no iba a confirmar el reino de David sobre todo Israel, sino que iba a pasarle el reino a su prójimo que era mejor. Sin embargo, le dice, por amor a David, no por amor a ti, Salomón, por amor a David, mi siervo, te voy a dejar una tribu para que gobiernes en ella. Pero sabemos después de Salomón viene Roboam, y el reino es pasado a Jeroboam. ¿Todo por qué? Por haber caído ante mujeres, por haber cedido, por no tener el mandamiento de Dios, por no guardarlo. Entonces, no pensemos que somos superhombres o supermujeres, o que a nosotros no nos va a pasar. Eso siempre, siempre, siempre es la táctica del enemigo. Hacerte creer que tú eres inmune, hacerte creer que tú eres mejor, hacerte creer que a ti no te va a pasar, hacerte creer que a los demás pueden estar mal, pero no, tú vas a saber qué decir, que no en el momento correcto, que tú sabes controlar tu cuerpo, que tú sabes poner tus límites, que tú sabes controlar tus deseos y tus instintos. Eso es lo que Satanás quiere que creas, que tú tienes control de ti mismo. Pero acuérdate, la palabra de Dios dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y retomando otra vez lo que Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Recuerda, Dios nos habla tres veces acerca de este tema. Y si lo hace así es porque Él quiere resaltar, Él quiere que nosotros pongamos una especial atención en no caer en un desorden sexual. Aquí vemos claramente como una mujer con un corazón adúltero, con inclinaciones, con un rostro totalmente descarado, va y busca al hombre. Pero puede ser también al revés. Puede ser también que en el caso de las señoritas un hombre las esté acosando, las esté buscando, las esté tratando de seducir. Chicos, chicas, recuerden, no seamos simples, no seamos tontos, seamos inseducibles. Que tengamos la convicción de Dios en nuestro corazón y su palabra grabada en nuestro corazón. De tal manera que cuando vengan
este tipo de situaciones o de personas, nosotros podemos decir no. ¿Por qué? Porque soy inseducible. La palabra de Dios ya mora en mí y yo no voy a caer. Y otra vez ser prácticos. Cuidar. Si vemos que algo nos está llamando la atención, o más bien alguien, alejémonos de ahí. Corramos, huyamos, obedezcamos a Dios. No seamos como este joven simple que va camino hacia la perdición. No seamos como la analogía que dice Dios, que va el buey hacia el matadero. No te librarás ni me libraré si nos metemos con esta mujer, como decía en Proverbios 6. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin quemarse? No, papo, no se puede. Y tú y yo no podríamos decir, yo voy a llegarme a la mujer extraña o al hombre extraño y no tener consecuencias. Claro que las va a haber. Dios es fiel a su palabra y cuando nos da una advertencia es porque Él sabe que va a suceder las cosas. Así que chicos y chicas, seamos obedientes. Espero que este tema haya sido de edificación para su vida. Les pedimos que, como lo hacíamos de manera presencial, tomen nota, tomen apuntes, revisen los versículos, mediten en la palabra de Dios, tómense un tiempo para reflexionar en esto y sobre todo memoricemos la palabra de Dios, porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, vamos a hacer una presa muy fácil. Guardemos los mandamientos de Dios en nuestro corazón y pongámosle un cerco de espinos alrededor para protegerlos. Que Dios les bendiga y les guarde. Estamos en contacto y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.